La vacación comenzó perfectamente, hasta que su rostro reveló que reconoció a alguien que yo no conocía. Planeé la vacación perfecta. Sol, océano y, finalmente, un poco de paz. Pero en el momento en que entramos al vestíbulo, la expresión de mi esposa cambió. Un hombre le sonrió como si compartieran un secreto. Y nada en ese viaje volvería a ser igual. Después de meses de trabajar sin parar, todo lo que querías era un descanso. Planeaste todo. Sol, océano, un lugar tranquilo para finalmente relajarte. Tu esposa había estado pidiendo esto durante meses. Trabajar menos. Pasar más tiempo conmigo. Así que lo hiciste realidad. Todo se suponía que sería perfecto, hasta que entraste al vestíbulo del hotel y viste a alguien que te resultaba familiar. No pudiste ubicarlo al principio, pero algo en él no encajaba bien. Luego miraste a tu esposa y su expresión cambió solo por un segundo, pero fue suficiente. Ella lo conocía y no quería que te dieras cuenta. El hombre se acerca, la mira directamente y sonríe. No pensé que volvería a verte. Ella intenta disimular, pero luego él dice, la última vez que nos vimos, todavía estábamos en la escuela secundaria. Y así de simple, te das cuenta exactamente de quién es. Su expareja, parado justo ahí en el mismo hotel, mirándola como si nada hubiera cambiado. ¿Qué harías en esa situación? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, entremos en la narrativa. El ascenso llegó un viernes. Mi gerente me llamó a su oficina a las 4:47 de la tarde, y para las 5:15 ya estaba de vuelta en mi escritorio mirando la pantalla, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 2 años de trabajar duro en migraciones de bases de datos, incidentes nocturnos y revisiones de sistemas que nadie fuera del equipo notaba, y finalmente significaba algo. Administrador senior de bases de datos. El título se sentía extraño al decirlo en voz alta, pero era mío. No llamé a Michelle de inmediato. Quería hacerlo de otra manera. Durante meses, ella había sido paciente conmigo, o intentaba serlo. Nunca dio ultimátums, pero era directa sobre lo que necesitaba. Más tiempo, más regalos, menos de mí desapareciendo en el trabajo a las 7 de la tarde y reapareciendo cuando ella ya estaba medio dormida. Había estado preguntando por unas vacaciones desde enero. Cancún, específicamente. Lo mencionó tantas veces que comencé a asociar la palabra con culpa. Me detuve en una agencia de viajes de camino a casa. No porque no pudiera reservarlo en línea, sino porque quería algo físico en mi mano, algo que pudiera poner en la mesa frente a ella. Eliad Cea, 7 noches, vuelo directo con todo incluido desde Oare. Salida en 3 semanas. Cuando entré por la puerta esa noche, ella estaba en el sofá con su teléfono, todavía con su ropa de entrenamiento del gimnasio. Levantó la vista, no dijo nada y volvió a desplazarse por la pantalla. El tipo de silencio que se había vuelto familiar entre nosotros últimamente. No hostil, solo distante. Dejé el sobre en la mesa de café. Ella lo miró, luego me miró a mí. ¿Qué es eso? Ábrelo. Lo recogió lentamente, sacó la confirmación de la reserva y la leyó. Observé cómo el momento se registraba en su rostro. El cambio de confusión a reconocimiento, a algo que parecía cercano al alivio. Se levantó sin decir nada y me abrazó. Y por unos segundos, ninguno de los dos habló. Conseguiste el ascenso, dijo ella. No fue una pregunta. Sí. Se apartó y me miró. ¿Planeaste todo esto hoy? Supuse que te debía Cancún. Ella se rió. El tipo de risa que sale antes de que puedas detenerla. Abrimos una botella de vino que habíamos estado guardando para algo digno de celebrar. Y por primera vez en meses, el apartamento no se sentía como un lugar en el que solo dormíamos entre obligaciones. Se soltó un poco más después de la segunda copa y dijo que quería un bebé ahora mismo, este año. Le dije que tal vez lo resolveríamos en Cancún. Me lanzó una almohada y dijo que esa era la peor respuesta que le había dado. Ambos nos reímos más de lo necesario y se sintió bien. Esa noche ella envió mensajes de texto a algunos amigos. Bridget respondió con una serie de mensajes de celebración.
Diana respondió con un simple, finalmente. Joyce llamó casi de inmediato, ruidosa y exagerada en la forma en que Joyce siempre lo era. Y Courtney, la amiga más antigua de Michelle, alguien que conocía desde la escuela secundaria, dijo que estaba feliz por nosotros y preguntó si podía venir el fin de semana. Michelle me lo contó a la mañana siguiente mientras yo preparaba café. No le di mucha importancia. Courtney siempre había estado presente, una presencia constante en la vida de Michelle, alguien que sabía todo sobre su pasado, sus relaciones, su historia. Nunca me había caído mal exactamente, pero algo en ella siempre se había sentido un poco extraño, como si siempre estuviera evaluando algo que no decía en voz alta. No le dije nada de eso a Michelle. Solo asentí y le entregué una taza. 3 semanas después, aterrizamos en Cancún. La diferencia entre Chicago en febrero y el momento en que bajas de un avión en México es casi violenta. El frío simplemente se detiene. El aire es cálido y espeso, y huele a algo que no puedes nombrar. Y por un segundo, olvidas lo que se sentía estar cansado. Michelle me agarró del brazo en el momento en que salimos de la terminal. Había estado sonriendo desde antes de que aterrizara el avión. El transporte al Yatzea tomó unos 20 minutos. Pasó la mayor parte del tiempo con la cabeza apoyada en mi hombro, desplazándose por su teléfono y señalando cosas que quería hacer. Un tour de snorkel, un bar en la azotea, un restaurante que alguien le había recomendado. Escuché y dije que sí a la mayor parte. Ese era el plan. Sin correos electrónicos de trabajo, sin revisiones de sistemas a las 6 de la mañana, solo esto. El vestíbulo del hotel era exactamente lo que las fotos prometían. Al aire libre, techos altos, el sonido del océano llegando desde algún lugar detrás. Kim Riddle, la recepcionista que manejó nuestro registro, fue eficiente y amable. Confirmó la reserva, nos entregó las tarjetas de la habitación y señaló hacia los ascensores. Nos quedaban quizás 30 segundos de normalidad. Michelle dejó de caminar. Su agarre en mi brazo cambió. No más fuerte, solo diferente. Me di cuenta porque notaba todo sobre ella en ese momento. Levanté la vista de la tarjeta de la habitación. Un hombre estaba cruzando el vestíbulo hacia nosotros. Alto, de mediados de sus 30 años, con una maleta de mano colgada del hombro. No me estaba mirando a mí. La estaba mirando a ella. Ella no se movió. Él se detuvo a unos pocos metros de distancia. Y la expresión en su rostro era algo entre sorpresa y el tipo de certeza que no necesita ser explicada. Él dijo su nombre. No pensé que volvería a encontrarte. Hizo una pausa, como si dejara que el momento se asentara. La última vez que estuvimos en el mismo lugar, todavía estábamos en la escuela secundaria. Ella dijo algo. No recuerdo exactamente qué. Algo breve, algo educado, pero su voz era diferente. Cuidadosa de una manera que no había sido hace 5 minutos. Lo miré a él. Luego la miré a ella y ya lo supe. Nos quedamos allí por un segundo que se sintió más largo de lo que fue. Michelle lo presentó. Eddie. Solo el primer nombre, nada más. Sin explicación, sin contexto. Él extendió su mano hacia mí y se la estreché porque eso es lo que haces cuando tu cerebro aún no se ha puesto al día con la situación. Él preguntó de qué nos conocíamos. La forma en que lo formuló, ¿de qué se conocen ustedes dos? Me dijo todo. No sabía que ella estaba casada, o fingía no saberlo. Es mi esposo, dijo Michelle. Algo pasó por su rostro. No sorpresa exactamente, más bien como una recalibración. Intercambiamos quizás 4 oraciones más en ese vestíbulo. Mencionó que estaba allí con un grupo, algún tipo de viaje de trabajo. Michelle dijo que acabábamos de llegar. Nadie dijo nada que importara. Y luego terminó. Tomó su maleta, dijo que era bueno verla y caminó hacia los ascensores. Michelle se volvió hacia mí y siguió caminando hacia nuestra habitación como si nada hubiera pasado. La seguí. La habitación era todo lo que se suponía que debía ser. Vista al mar, cama extra grande, un balcón con 2 sillas frente al agua. Caminó directamente hacia la puerta de cristal, la abrió y se quedó allí mirando hacia afuera.
Dejé ambas maletas en el suelo y esperé. Eso fue inesperado, dijo ella. ¿Lo fue? Ella se dio la vuelta. ¿Qué significa eso? Significa que estoy preguntando. Tristán, no tenía idea de que él iba a estar aquí. No he hablado con ese hombre en años. Me senté en el borde de la cama. Te miró como si esperara verte. La gente mira a la gente. Eso no significa nada. Michelle, te estoy diciendo la verdad. Su voz era firme, pero sus manos no lo eran. Cruzó los brazos de la manera en que lo hacía cuando se esforzaba por mantener la compostura. No sé por qué está aquí. No sé cómo terminó en este hotel. Eso es todo lo que sé. No respondí de inmediato. Miré el balcón, el océano detrás de ella, la imagen completa de unas vacaciones que habían tomado 2 años de trabajo duro para hacerse realidad. Y luego la miré. Dudaste allá abajo. Estabas sorprendida. Fuiste cuidadosa. Ella exhaló. Porque no quería convertirlo en un problema más grande de lo que era, que es aparentemente lo que está sucediendo de todos modos. Dimos vueltas en círculos durante otros 10 minutos. Ella no retrocedía y yo tampoco me movía. La discusión no fue a gritos. Fue peor que eso. Fueron 2 personas que se conocían lo suficientemente bien como para colocar cada palabra exactamente donde haría más daño. En algún momento, ella dijo que necesitaba 1 minuto y salió al balcón. Me quedé en la cama y miré al techo. El sonido del océano entraba por la puerta abierta, completamente indiferente a la situación. Estaba a medio camino de decidir qué creía realmente, cuando alguien llamó a la puerta. No fue un golpe suave. 3 golpes deliberados, el tipo que significa que quien quiera que esté al otro lado no se va a ir. Michelle volvió a entrar y me miró. Me levanté y abrí la puerta. Era Eddie. Tenía su teléfono en la mano, con la pantalla hacia afuera. Ya no estaba sonriendo. Necesito 2 minutos, dijo. De ambos. No me moví. Tienes unos 30 segundos para explicar por qué estás en nuestra puerta, porque alguien preparó esto y no fui yo. Levantó el teléfono un poco más. Tengo los mensajes. Todos y cada uno de ellos. Miré la pantalla. Lo miré a él. Luego di un paso atrás y lo dejé entrar. Ella se sentó en la silla junto a la puerta del balcón sin ser invitado. En otras circunstancias, podría haber dicho algo al respecto. En cambio, me quedé cerca de la cama con los brazos cruzados, y Michelle se paró a unos pocos metros a mi izquierda, y ambos esperamos. Abrió WhatsApp y me entregó el teléfono. La conversación era entre él y un número guardado como Courtney R. Me desplacé hacia arriba hasta donde comenzó, hace unas 5 semanas. Ella se había puesto en contacto primero. Amable, informal. Dijo que era una amiga en común de Michelle y que había conseguido su número a través de alguien que ambos conocían de la escuela secundaria. Le preguntó cómo estaba. Él respondió. Intercambiaron mensajes durante unos días sobre nada específico. Luego la conversación cambió. Le dijo que Michelle había estado pasando por un momento difícil, que el matrimonio no era lo que parecía desde afuera. Que Michelle lo había mencionado recientemente. No directamente, pero de formas que sugerían que todavía pensaba en esa época de su vida. Courtney lo enmarcó cuidadosamente. Nada explícito, solo lo suficiente para plantar la idea. Luego mencionó el viaje, el hotel, las fechas. Nunca le dijo que fuera allí. No tuvo que hacerlo. Le entregué el teléfono a Michelle sin decir nada. Lo leyó de pie y observé cómo su rostro pasaba por varias emociones a la vez. Para cuando llegó al final, ya no se movía en absoluto. Ella te dijo que Michelle quería verte, le dije a Eddie. Lo insinuó fuertemente. Se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Mira, no voy a fingir que no quería creerlo. Michelle y yo tuvimos algo hace mucho tiempo, y nunca cerré esa puerta por mi parte. Pero no soy el tipo de persona que se presenta en el hotel de una mujer casada para causar problemas. Hizo una pausa. Cuando vi su rostro en el vestíbulo,
Supe de inmediato que no tenía idea de que yo venía. Esa no era una mujer esperando a alguien. Era una mujer tomada por sorpresa. Michelle dejó el teléfono sobre la cómoda. Su voz era tranquila. Pidió venir el fin de semana antes de que nos fuéramos. Lo recuerdo. Dije que hizo muchas preguntas sobre el viaje. El hotel, qué categoría de habitación, qué aerolínea. Pensé que solo estaba siendo curiosa. Se detuvo. Lo estaba planeando. No respondí a eso todavía. Todavía estaba procesando los mensajes en mi cabeza, reconstruyendo la línea de tiempo. Courtney había sido cuidadosa. Nada de lo que le envió a Eddie era técnicamente una mentira. Todo era sugerencia, todo era insinuación. El tipo de cosas que son difíciles de confrontar directamente porque siempre hay una forma de justificarlas. Miré a Eddie. ¿Le dijiste a alguien más que venías aquí? No. ¿Y reservaste este viaje específicamente por lo que ella te dijo? Él no apartó la mirada. Sí. No había mucho más que decirle después de eso. Había hecho lo correcto al venir a la habitación y ambos lo sabíamos. Le dije que necesitábamos tiempo para hablar, y él asintió y se fue sin presionar más. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de él. Michelle se sentó en el borde de la cama y se presionó los dedos contra la frente. Ha sido mi amiga desde que teníamos 16 años, dijo. Lo sé. Le conté todo sobre nosotros, sobre la conversación del embarazo, sobre el ascenso. Levantó la vista. Ella sabía exactamente lo que este viaje significaba para mí. ¿Por eso lo eligió? Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué hacemos? Me senté a su lado. Afuera, el océano estaba haciendo lo que siempre hacía, completamente impasible. Miré el balcón, las sillas, la vista que aún no habíamos tenido la oportunidad de disfrutar. Nos quedaban 6 días más aquí. 6 días que Courtney había intentado convertir en un desastre antes incluso de que comenzaran. Pensé en eso por un tiempo. No acortaremos el viaje, dije. Ella me miró. Nos quedamos. Disfrutamos cada día. Levanté mi teléfono y lo puse boca abajo en la mesita de noche. Y cuando regresemos a Chicago, lo manejaremos adecuadamente. ¿Qué significa eso? Significa que ella cree que rompió algo. Vamos a dejar que crea eso por un tiempo. Me levanté y caminé hacia la puerta del balcón. El aire afuera era cálido y el agua tenía todos los tonos de azul a la vez. Mostrará sus cartas. Las personas así siempre lo hacen cuando creen que han ganado. Michelle no dijo nada de inmediato. Luego se levantó y se paró a mi lado en la puerta. No estás enojado, dijo. No fue exactamente una pregunta. Más bien intentaba entenderlo. Estoy muy enojado, dije. Solo que no voy a dejar que arruine Cancún. Ella casi sonrió. No del todo, pero lo suficientemente cerca. Cenamos en el complejo esa noche. Hablamos de otras cosas. El tour de snorkel que quería reservar, el restaurante en el 4º piso que tenía lista de espera. Cosas normales, cosas de vacaciones. Y debajo de todo eso, ambos ya estábamos pensando en lo que venía después. Pasamos los siguientes 5 días haciendo exactamente lo que habíamos planeado. El tour de snorkel el día 2. El bar de la azotea el día 3, donde Michelle pidió algo con mango y declaró que era la mejor bebida que había probado, lo cual dice sobre al menos una bebida por vacación. El día 4 fue lento. Apenas salimos de las sillas de playa. El día 5, tomamos un taxi hacia la ciudad y caminamos por el distrito de los mercados durante 2 horas. Compramos cosas que no necesitábamos, pagamos con pesos, comimos en un lugar sin menú en inglés y señalamos lo que estaba comiendo la mesa de al lado. Estuvo bien. Todo fue genuinamente bueno. Pero también estábamos trabajando. La noche antes de volar de regreso, Michelle publicó en Facebook. Nada dramático. Solo una foto de nosotros dos del primer día, antes de que pasara todo, con una descripción que estaba un poco fuera de lugar. No eran palabras de pelea,
solo ese tono vago y cansado que las personas que te conocen bien podrían interpretar. Necesitaba este viaje. Regresando a casa mañana. Sintiendo muchas cosas. Eso fue todo. Courtney respondió en 11 minutos. Una serie de emojis de corazones seguida de un mensaje privado preguntando si todo estaba bien. Michelle le tomó una captura de pantalla y me la envió desde el otro lado de la cama. Escribí la respuesta por ella. Michelle la leyó primero y aprobó cada palabra antes de que se enviara. Le dijimos a Courtney que el viaje había sido complicado, que algo había pasado, que todavía lo estábamos procesando, que hablaríamos cuando estuviéramos de regreso. Courtney presionó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Fue Eddie? ¿Se encontraron con él? Michelle me miró. Asentí. Ella respondió, sí, y lo dejó ahí. La respuesta que regresó fue casi impresionante por lo rápido que llegó y lo cuidadosa que fue. Courtney expresó sorpresa. Dijo que no podía creerlo. ¡Qué coincidencia! ¡Qué terrible para nosotros! Preguntó cómo había reaccionado Tristán. Luego, después de 2 intercambios más, preguntó si Michelle necesitaba a alguien con quien hablar. Dijo que podía ir a visitarla el día después de que aterrizáramos, que estaba allí para ella sin importar qué. Ninguna mención al hecho de que tenía el número de Eddie. Ninguna mención a las conversaciones. Solo pura preocupación ensayada. Volamos de regreso a Chicago un domingo por la mañana. La temperatura en Oare era de 19 grados y el cielo tenía el color de un estacionamiento. Michelle se rió cuando salimos. Bienvenida de nuevo, dijo. De vuelta en casa, nos movimos con cuidado. Michelle mantuvo la comunicación con Courtney, respuestas medidas, lo suficiente para mantenerla interesada, pero nada que cerrara el ciclo. Courtney nos visitó 2 veces durante la semana siguiente. Ambas veces se sentó en nuestra sala de estar e interpretó el papel de amiga comprensiva, con lo que tuve que admitir que era un cierto nivel de habilidad. Preguntó sobre el viaje de maneras que parecían comprensivas, pero que en realidad eran para recopilar información. Preguntó por Eddie 2 veces. Una vez sutilmente, la otra no tanto. La segunda vez le preguntó directamente a Michelle si había sentido algo al volver a verlo, si le había traído recuerdos. Michelle me lo contó esa noche mientras estábamos en la cocina, después de que Courtney se fuera. Está dando vueltas, dijo Michelle. Ha estado dando vueltas desde antes de Cancún. Solo cree que ahora tiene más espacio. El jueves por la noche, Gary Rollers, un colega mío que había trabajado conmigo durante todo el proceso de ascenso, mencionó en el trabajo que había escuchado a través de alguien que mi matrimonio estaba pasando por una mala racha. Lo dijo con cuidado, de la forma en que la gente lo hace cuando no está segura de si debería decirlo en absoluto. Le pregunté a quién se lo había escuchado. No podía recordarlo exactamente. Alguien en un evento social mutuo, de segunda mano. Courtney había estado hablando. Esa era la última cosa que necesitaba confirmar. Llamé a Brody Taylor esa noche. Brody era una de esas personas que existía en la intersección de mi mundo y el de Michelle. Nos conocía a ambos desde hacía el tiempo suficiente como para confiar en él en una mesa con todos los demás. Le dije que necesitábamos reunir al grupo. Una cena en nuestra casa el sábado siguiente. Le dije que lo hiciera sonar informal. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que lo estaría. Michelle envió las invitaciones a la mañana siguiente. Bridget, Diana, Joyce, Gary, Brody y Courtney. Courtney confirmó en 1 hora. Dijo que no se lo perdería. Pasé la noche del viernes revisando todo lo que teníamos. Las capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp entre ella y Eddie, los mensajes de Facebook, las conversaciones privadas con Michelle donde las preguntas de Courtney pasaron de ser amistosas a algo más específico con el tiempo. Lo organicé cronológicamente y lo puse en una carpeta de Google Drive. Limpio, claro, en orden. Eddie había aceptado dejarnos usar las capturas de pantalla. Las envió sin condiciones. Cualesquiera que fueran los sentimientos complicados que lo habían llevado a ese hotel, manejó las consecuencias de la manera correcta, y yo no iba a olvidar eso. Llegó el sábado.
Michelle preparó la comida. El apartamento olía a algo que había aprendido de su madre. Y por unas horas, se vio y se sintió como una cena normal entre personas que se agradaban. Brody llegó primero y ayudó a preparar todo sin hacer demasiadas preguntas. Bridget llegó después, luego Joyce y Diana juntas, luego Gary. Todos estaban de buen humor, con una conversación fluida, el tipo de reunión donde nadie se siente incómodo todavía. Courtney entró 20 minutos después que los demás, lo cual noté y no dije nada al respecto. Abrazó a Michelle en la puerta, examinó la habitación rápidamente de la forma en que siempre lo hacía, y se integró al grupo con una facilidad ensayada. Era cálida. Era divertida. Preguntó sobre el viaje como si no hubiera escuchado cada detalle 2 veces ya. Dejé que la cena siguiera su curso natural. El postre, el café, la pausa natural que se produce cuando la gente ha comido y la conversación comienza a divagar. Entonces me levanté. Antes de que todos se vayan, dije. Hay algo que Michelle y yo queremos compartir. Courtney levantó la vista de su café con una expresión que era exactamente la correcta. Curiosa, abierta, ligeramente preocupada, perfectamente calibrada. Recogí la computadora portátil de la encimera y giré la pantalla hacia la mesa. Lo primero que aparecía era la conversación de WhatsApp. El nombre de Courtney en la parte superior del hilo, sus mensajes en verde. Las respuestas de Eddie debajo de ellos. Fechados, con la hora registrada, cada palabra visible. Nadie en la mesa dijo nada durante un largo momento. Luego me desplacé hacia abajo. La habitación permaneció en silencio el tiempo suficiente como para ser incómodo. Bridget fue la primera en inclinarse hacia adelante. Leyó algunas líneas, se recostó y miró a Courtney. Diana no dijo nada. Solo observó. Joyce dejó su taza de café lentamente, de la forma en que lo haces cuando quieres tener las manos libres. Courtney no miró la pantalla por mucho tiempo. En su lugar, miró a Michelle. No sé qué es eso, dijo. Es tu nombre en la parte superior del hilo, dije. Cualquiera puede guardar un contacto con cualquier nombre. Eso no prueba nada. Desplázate a la derecha, le dije a Bridget, que era la más cercana a la computadora portátil. ¿Lo hizo? La siguiente pantalla mostraba los mensajes de Facebook. La foto de perfil de Courtney visible en el encabezado, sus palabras debajo. La conversación donde le preguntaba a Michelle sobre Eddie. Esa donde preguntó si el verlo de nuevo le había traído recuerdos. La de 3 días después donde preguntó por segunda vez cómo había reaccionado yo. La mesa estaba muy quieta. Estabas preguntando por Tristán, dijo Joyce. Su voz era monótona de una forma que no había escuchado en ella antes. No sobre Michelle, sobre él. Courtney se acomodó en su silla. Estaba preguntando sobre el matrimonio. Como su amiga, preguntaste si él parecía distante, dijo Joyce. Preguntaste si creíamos que él lo estaba manejando bien. Le preguntaste a Diana si creía que Michelle merecía algo mejor. Hizo una pausa. Esa última fue en la reunión de Bridget en marzo. Antes del viaje. Diana asintió una vez, sin dar detalles. Courtney miró a Michelle. La actuación todavía estaba en marcha. La compostura, la expresión controlada. Pero algo debajo de eso había comenzado a ceder. Michelle, he sido tu amiga durante 16 años. Sin importar cómo se vea esto, necesito que me escuches. Te escuché, dijo Michelle. Durante 16 años te escuché. Cada vez que una relación no me funcionaba, encontrabas una razón por la que tenía sentido. Cada vez que algo bueno pasaba, tenías una pregunta al respecto. Simplemente nunca até cabos hasta ahora. Courtney abrió la boca. No lo hagas, dijo Michelle. Silenciosa, directa, sin dejar lugar a dudas. El silencio que siguió tuvo una cualidad diferente al anterior. Ese primer silencio fue de sorpresa. Este era algo más cercano a una conclusión. Brody, que no había dicho nada desde que giré la computadora portátil, se recostó en su silla y miró brevemente al techo.
Gary estaba mirando a Courtney con la expresión de alguien que hace cálculos matemáticos en su cabeza. Bridget tenía los brazos cruzados y miraba a la mesa. Cerré la computadora portátil. Eddie Riddle nos dio esos mensajes él mismo, dije. Condujo hasta nuestra habitación en Cancún para mostrárnoslos. No tenía que hacer eso. Miré a Courtney directamente. Elegiste a alguien que resultó tener más integridad de la que esperabas. Ella no dijo nada. Conoces a Michelle desde la escuela secundaria, continué. Conoces su historia, sus patrones, ¿a qué responde? Usaste todo eso. Encontraste a su expareja. Le dijiste lo suficiente para que actuara. Y lo pusiste en el mismo hotel en la misma semana. El objetivo era ponerme en una habitación con mi esposa y su expareja y ver que se rompía. Dejé que eso asimilara por un segundo. No se rompió. Pero ahora todos en esta mesa saben exactamente lo que intentaste hacer. Courtney se levantó. Su silla raspó el suelo. Recogió su chaqueta del respaldo y dijo, con lo último que le quedaba de compostura, que esto era un malentendido y que esperaba que Michelle la llamara cuando estuviera lista para hablar adecuadamente. Nadie respondió. Caminó hacia la puerta. Michelle no se movió para detenerla. No se despidió. No levantó la vista. La puerta se abrió y se cerró. La habitación exhaló. No tenía idea, dijo Bridget. Su voz era genuinamente temblorosa. Ninguno de ustedes lo sabía, dijo Diana. Joyce volvió a servirse café sin que se lo pidieran y se volvió a sentar como si estuviera preparada para quedarse el tiempo que fuera necesario. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Desde la segunda noche en Cancún, dijo Michelle. Joyce me miró. ¿De quién fue la idea de dejarla creer que había ganado? De él, dijo Michelle. Joyce asintió como si esa fuera la respuesta esperada. La conversación que siguió duró otra hora. Bridget lloró un poco, lo cual era muy típico de Bridget. Gary contó una historia sobre cómo reconoció algo similar en una situación en el trabajo y cómo le había tomado 6 meses verlo claramente. Su forma de procesarlo, creo. Brody casi no dijo nada, pero se quedó hasta el final, lo cual era su propia forma de declarar su apoyo. Para cuando se fue la última persona, era cerca de la medianoche. Michelle y yo limpiamos sin hablar mucho. El apartamento tenía esa tranquilidad específica que llega después de que finalmente sucede algo que tenía que suceder. Me entregó un plato para secar y dijo, sigo pensando en todas las veces que estuvo de nuestro lado. Estaba de su propio lado, le dije. A ti solo te tocó estar parada cerca. Michelle se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que alguna vez le agradé realmente? Lo pensé honestamente antes de responder. Creo que le gustaba la versión de ti que la necesitaba. Cuando dejaste de necesitarla de la manera que ella quería, se convirtió en otra cosa. Asintió lentamente y me pasó otro plato. Terminamos de limpiar y apagamos la luz de la cocina. Me senté en el sofá y Michelle se sentó a mi lado. Cerca, de una forma en la que no lo había estado en mucho tiempo. No porque las cosas hubieran estado mal entre nosotros, sino porque las personas caen en hábitos y olvidan acortar la distancia. Ella dijo, tengo que decirte algo. La miré. Lo sabía desde hacía 4 días. Se había hecho la prueba la mañana después de que aterrizamos de regreso de Cancún y aún no había dicho nada porque quería encontrar el momento adecuado. Dijo que esta cena no se sentía como el momento adecuado mientras estaba sucediendo. Pero ahora, sentada aquí después de todo, era el único momento que tenía sentido. No dije nada de inmediato. Observó mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. ¿Más que bien? Apoyó la cabeza en mi hombro, la rodeé con el brazo y nos quedamos sentados allí un rato mientras la ciudad hacía lo suyo fuera de la ventana. Indiferente, ruidosa e iluminada de la manera en que Chicago siempre lo está a la medianoche en pleno invierno. El momento, por una vez, era exactamente el correcto. Una mujer pasa 16 años siendo tu mejor amiga. Sabe todo sobre tu relación, tu historia, tus inseguridades, y usa todo eso para intentar destruir tu matrimonio desde adentro.
No porque necesariamente odia a Michelle, sino porque odia lo que Michelle tiene. Una relación que ella no pudo construir, un futuro que no pudo crear ni mantener. Y en lugar de intentar mejorar su propia vida, encuentra satisfacción en ver cómo se desmorona la de otra persona. Ese tipo de validación, ese tipo de placer, no proviene de verse a sí misma triunfar, sino de intentar destruir lo que alguien más tiene. Y a veces, las personas que están sentadas más cerca de tu mesa son aquellas a las que deberías haberles revisado la lista de invitados hace mucho tiempo.